junto a mis colaboradores hemos creado un sistema de escritorio para la gestión de préstamos, el cual se encuentra en venta por cualquiera que esté interesado. Comenzamos. Eh, este sistema tal como se puede ver, está creado en Visual Studio. Utiliza Entity, que nos permite como podemos ver, es la configuración que nos va a permitir crear la base de datos automáticamente. Por ejemplo, como estoy localmente, le pongo local host, el puerto, ya saben, la base de datos, con qué nombre va a ser la base de datos, un usuario, poner un usuario y una contraseña. Siguiente, se ha creado correctamente la base de datos. La empresa, el nombre de la empresa, de la cooperativa que quieran poner. En este caso vamos a poner el nombre de la empresa, ciudad, correo electrónico. Se ha creado correctamente la empresa, el dato de la empresa, ¿no? El nombre de pedidos, para el usuario, contraseña, la física, así. Como podemos ver, esto sería el iniciar sesión. La pantalla anterior siempre les va a aparecer solo una vez cuando se instale la aplicación en su computadora por primera vez. Esta sería la pantalla principal del programa, ¿no? A la parte izquierda tenemos inicio, tenemos bastante menús, ¿no? Luego nos vemos inicio, estoy como administrador. Como pueden ver en la parte superior derecha tenemos el nombre del usuario que está en el sistema. En este caso el network que acabé de crear. Este sistema se compone de cinco cajas: caja de pago, caja de interés, caja de préstamo, caja de interés mora, caja subinterés. Cada caja tiene su función, que con una mejor explicación lo entenderían, ¿no? El total que existe en caja, ¿no? Vamos a la empresa. Como pueden ver, esta es la empresa, los datos que registramos al inicio: el de bamba, el teléfono, la dirección, el correo. Vamos a la caja. Como pueden ver, tenemos 2, 4, 5 tipos de caja: total ingresos, total egresos, total. Y podemos ingresar nuevas cajas, una nueva caja si necesitamos nuevas cajas, o editar las cajas. Podemos hacer un ingreso de valores y un egreso de valores. Por ejemplo, como estamos en cero, no nos va a permitir de hacer un egreso, ¿no? No, de $1, estamos ahí, ¿no? El monte a retirar es mayor al monte existente en caja, para lo cual deberíamos siempre realizar un ingreso. Vamos a préstamos, vamos a ponerle unos $10,000. Guardar. Valores guardados con éxito. Como registramos un ingreso, el registro se va acá. O pueden ver préstamos. En la caja préstamos registramos $1,000, es la descripción de ingreso, el usuario responsable, la fecha del sistema.
nos vamos a inicio. Se actualizó esta ventanita. En total hay $10,000, perdón. En la caja de préstamos hay $10,000. Como pueden ver, se está alterando o sea, se actualizan los valores, ¿no es cierto? Ya, eso en cajas. Si podemos hacer un egreso, también lo realizamos. Vamos a egresar de la caja de préstamos, persona encargada de la empresa, el número de cédula, vamos a egresar unos $10, descripción y egreso. Como pueden observar, se realizó el ingreso, quedó total 9,990, que eso es correcto. Como podemos ver, acá también se editó y nos dirigimos a egresos y tenemos un egreso de $10 que se registra. Bueno, continuamos un poquito más rápido, ¿no? Nos fuimos a clientes. Vamos a registrar un nuevo cliente para poder hacer un crédito, ¿no es cierto? Que es lo más importante. 060-479-2549 nombres. Género masculino, la fecha de nacimiento, como la fecha. Vamos a otra dirección, avenida, celular, guardar. Y se registra un nuevo cliente. Ya, listo. Vamos a poner los clientes. Ahora, un cliente necesita realizar un préstamo. Nos dirigimos de nuevo vamos despacio, ¿no? Nos dirigimos en la parte izquierda al menú en préstamo, nuevo. Como pueden ver, esta es la tabla para realizar una tabla de amortización. Vamos a elegir el único cliente que nos va a sumar es este cliente de nuevo Moyote, ¿no? Como dice aquí. Fecha de préstamo, pongámosle unos 2 meses atrás que ya la realizamos para tener un mora, para ver cómo se calcula el amor cuando vaya a pagar, claro. Tipo de préstamo, tenemos a plazo y así, y siempre vamos a realizar a plazo. Quiero realizar un crédito de unos $5,000, pongamos $5,000, ¿no es cierto? Tasa de interés al 2%, tasa mora al 1%, número de cuotas que quiero cancelar 24 cuotas y calculamos. Como puedo observar, nos sale 24 cuotas, número de cuotas. Esto es la famosa tabla de amortización que está desarrollada bajo la fórmula de la amortización francesa, si no estoy mal. Pero bueno, fecha de pago, saldo inicial 5,000, la primera cuota que debería pagar es 264,36. El interés de esto, que también se calcula bajo las normas y fórmulas establecidas, es el interés de este capital, ¿cierto? Y este interés está dentro de esta cuota, que serían 264,36. Eso debería pagar el cliente. Está en mora, días de mora 0, días de mora 0, pagado, no paga nada, en este año solo no pagar. Vamos a guardar. Y para mayor seguridad nos genera el reporte, los documentos con la tabla de amortización. Esperamos un poco y listo. Como pueden ver, la empresa, el nombre de la empresa, la dirección del cliente, bueno, estos son datos de la empresa. Responsable de mayo es el que está
logueado en el sistema que permite el préstamo, préstamo por plazo, tipo de préstamo, registro de crédito, actas del propietario, el nuevo boleto del cliente, cliente número 1, fecha, monto estimado 5.000, interés 2% mensual, mora al 1% y se genera la tabla. Y acá la respectiva bueno, se creó correctamente el préstamo. Ahora, ¿qué pasa? Después vamos en orden, eso ya. Tenemos que dar el préstamo, ya vimos los pasos anteriores, vamos a usuarios, no pueden ver usuarios desde el medio está como administrador, tipo de usuarios 1 como administrador, pero podemos seguir creando más usuarios. Préstamo cajero, tenemos aquí los usuarios, préstamo cajero y administrador. ¿Listo? Usuarios, ya vimos los usuarios. Y salgo a las perdón. Ya estoy consumiendo, son las 2 de la mañana. Ya nos vamos a la parte, ya vimos la parte de ingresos, cómo funciona, y los egresos también cómo funciona. Nos vamos al módulo de pagos, realizar cobro. Como pueden ver, es el único préstamo que tengo disponible aquí. Se puede buscar por número de cédula, por nombre, cuando necesite pagar tenga un montón de listado aquí, puedo buscar por número de cédula, el nombre y todo. En este caso, como solo tenemos uno, no hace falta realizar eso. Vamos a realizar el cobro, ¿no? Como podemos observar, esto está interesante. Dice la primera cuota. Perdón. La fecha de pago fue el noviembre del 2009, el primero de noviembre del 2019, perdón. Y estamos en 24 de diciembre, Nochebuena. Bueno, no sé, está alterada la dirección. No, del 2019. La cuota, podemos observar el interés, la mora que se ha generado, está atrasado con 30 días y está en estado de mora. Vamos a cancelar esto. Responsable, la cuota de estado, tenemos datos como estado, mora, interés mora. Bueno, como pueden ver cómo funciona esto. Valor a cancelar, vamos a cancelar todo, $267. El dinero recibido podemos poner 270, ¿no es cierto? Y nos sale el cambio de $3 y realizar cobro. Perdón, tenía un punto de para aquí. Tu pago se realizó exitosamente. El estado cambia de estado pagado. Listo. Como podemos ver, ya está pagado. Dice la cuota seleccionada se encuentra en estado pagado. Ya no podemos pagar. Por eso ya no nos sale datos nada, no nos carga nada. Y no podemos realizar nada. Por ejemplo, acá vamos a la otra cuota. Vamos a pagar en este caso valor a cancelar. Cancelemos $50. Ah, no, cancelamos 98,74 centavos. $100, pongamos. Pagamos $100 y no hay cambio. Cobrar. ¿Ya? Esto también tendríamos que hacer, como pueden ver, se nos habilita un botón de imprimir. ¿Para qué sirve este botón? Ese botón nos sirve para dar un recibo, un pequeño recibo, fecha de pago, depósito y saldo. Y como pueden ver, sigue en estado en mora porque uno se ha cancelado todo el dinero. Pero hay algo más interesante también. Estos son ingresos, entonces se siguen registrando los depósitos que realizan. 167
Leída pagos de interés $100, demora $2.34. Como realicé ya 2 pagos, pagos en interés móvil, estoy registrando todos los pagos. Vamos a realizar el cobro. Voy a cancelar todo. 176,39. Cobrar. Pago que desea exactamente. Y por supuesto el paso estaba pagado. Y podemos imprimir el recibo. Pero esto no tiene caso. Y así pues, se realiza hasta terminar todo esto. Así funciona un pago de un crédito a plazo. Pero ¿qué pasa si creamos un préstamo simple? Un préstamo simple en este caso es, vamos a realizarlo $2.000 mensualmente, si con interés al 2 al 1%. Un plazo este es aquí el 0.5 es para la caja subinterés. Este 0.5 siempre se va a ir a una caja de guardias de cada pago que guarda 0.5 para casos de emergencia. Calcular. Siempre se va a crear una sola amortización, porque el pago siempre es según lo que el cliente quiere pagar. Si el cliente quiere pagar 100, 200, se va registrando. Es un convenio, por ejemplo, este tipo de préstamos se crea mensualmente, y aquí el cliente puede pagar el 24 bueno, en este caso voy a realizar el pago antes del 24 del 1 del 2020. ¿Y qué pasa si no pagas? Está en estado de mora y se crea automáticamente se crea otra amortización. ¿Listo? Bueno, vamos a guardar. Sí, ya bueno. Vamos a realizar todos los gastos principales, como el préstamo a plazo. Nos vamos a realizar el pago de transporte. Tengo aquí son el tipo de préstamo que creé. Damos clic para poder pagar. Dice que está en estado no pagado, pero debemos ver la fecha. Podemos pagar antes del 24 de enero del 2020 y estamos en el 2019 aún. Y podemos cancelarlo también. Valor total a cobrar $40. Podemos pagar 40, 50, lo que sea. Pero si estados no principal. ¿Qué pasaría esta vez pagar? Porque ya paga esa cosa. Y puedes pagar otra vez y otra vez hasta que se cree la otra amortización. Es un poquito confuso, pero ya con práctica y una mejor explicación podrán comprenderlo mejor. Bueno, esa es la parte de pago. Vamos a ver lo que dice reportes. Tenemos clientes con mora, mostrar. Como no tenemos clientes en mora, bueno, esta es la parte del módulo de reportes. Tenemos clientes con mora, cuántos clientes están con mora, no es cierto, valga la redundancia. Cobros de dinero al día y todos los días. Bueno, esto es por fechas, decimos por fechas, para ver cuánto dinero hemos cobrado semana, de una semana a 3 semanas, ¿sí? O el mes, y tener un mejor registro. Estado de caja, cuánto mostrar, estos son los estados de caja. Si quiero imprimir, no, se muestran todos los estados, con el total de ingresos, el total de ingresos, y así. ¿Qué más tenemos? Tenemos un reporte de préstamos realizados, consultamos al final, pagamos una fecha de a plazo tenemos pusimos hace 2 meses atrás del de plazo, si recuerdan, no, vamos a ver aquí, ahí sí nos salió.
¿ven? Este es el que creamos. Y el simple, como pueden ver aquí tengo a plazo. Buscamos el simple y nos va a salir uno porque creamos uno, ¿sí? Vamos a imprimir y aquí está el simple, reporte simple, con datos con suma importancia, ¿no? Reporte reporte de pagos pendientes y pagos pendientes. Eso es cuál, para saber con qué persona está retrasado su pago. Dice que nombre del cliente, reclamación local, dice un crédito de 5.000, préstamo cuotas de 164, la tasa, la mora, fecha de pago, periodo, mora, nos dice que está en mora. Y con eso podemos tener un mejor control y un mejor entendimiento para ver qué está pasando. Configuración, actualizar datos, acerca, esto es acerca de la empresa. Esto sería toda la explicación del sistema bancario. Espero les haya gustado y si tienen algún interés, alguna pregunta, estamos gustosos en atenderles. El sistema se encuentra en venta, afirmarles una vez más, estamos gustos en querer trabajar con otra institución financiera pequeña o grande. Bueno, eso sería todo. Gracias amigos. Hasta luego.